Listo. Bueno, ahora le toca el turno a Paula, que justo como les decía, pues ella nos va a platicar sobre el incremento de masa muscular y pues para todas las personas que están interesadas en este tema, que es súper interesante y que, bueno, pues mucho hemos escuchado por ahí de, no, pues si llevas una dieta basada en plantas no vas a ser fuerte o no vas a poder incrementar masa muscular, no vas a poder marcarte, como dicen, ¿no? Ella es licenciada en nutrición y ciencias del deporte, también es activista, entonces, pues bueno, sabe mucho de este tema, entonces te dejo por acá. Si quieres, voy a dejar de compartir mi pantalla para que puedas compartirla tú, puedas empezar. Es igual la dinámica, la plática, al final unos minutos para preguntas, para que pues podamos hacerlo más fluido, ¿va? Entonces, dame un segundo y Súper. A ver, voy a compartir entonces. Nada más me avisan cuando ya la vean. Perfecto. Súper. Pues muchas gracias, Sinaí, por hacer este evento tan cool. Y gracias a todos los que están aquí. Como les decía Sina, yo soy Pau, soy nutrideportiva. Justo es la primer plática que puedo dar con el título de maestra porque apenas terminé esta semana, entonces ya por fin puedo decirles que soy maestra en nutrición vegetariana. Y bueno, yo amo todo lo deportivo, amo todo lo que tenga que ver con entrenamiento, así que voy a intentar ser breve porque como amo este tema, de repente me expando mucho y también si de repente sienten que pueden levantarme manitas o algo para que no se pierdan, ¿va? Entonces, vamos a hablar en general de la alimentación basada en plantas para el aumento de la masa muscular. Y bueno, ¿cuál es la relación entre estas, no? Sí necesito una alimentación adecuada justo para maximizar los beneficios del entrenamiento de fuerza, que incluyen la construcción de masa muscular, la recuperación de la misma y el rendimiento deportivo, ¿va? Y esto todo es posible con una alimentación a base de plantas adecuada. Entonces, ¿qué necesito para la hipertrofia muscular? El aumento de masa muscular, el nombre correcto es hipertrofia muscular, que significa el aumento del tamaño de las fibras musculares, tal cual. Y este proceso se logra a través de muchos mecanismos fisiológicos que se ven influenciados justamente por el entrenamiento y por la nutrición. Entonces, los puntos clave si yo quiero aumentar de masa muscular es entrenamiento de fuerza y una alimentación adecuada. Y ahorita vamos a ver cómo vamos a hacer esa alimentación adecuada. Entonces, para esto tenemos que conocer el término de requerimiento calórico, que el requerimiento calórico es la energía que se mide en calorías, o sea, seguramente han visto alimentos que dice como trae 120 calorías, o alguien les dice como cuántas calorías consumes al día, o etcétera, ¿no? Entonces, el requerimiento calórico es la cantidad de energía medida en calorías justo que una persona necesita consumir diario para mantener su peso muscular y las funciones corporales y nivel de actividad física. Entonces, justo hay varios factores, que esto depende de la tasa metabólica basal, que la tasa metabólica basal es lo que necesitamos para existir literalmente, o sea, para las funciones diarias del cuerpo, si estuviéramos acostados en modo zombie, igual necesitaríamos ciertas calorías. Y esto depende justo de la edad, del sexo y de toda nuestra composición corporal. También se agrega esto la actividad física que tengamos, que dentro de la actividad física justo entra como el entrenamiento, pero la actividad física no se refiere a entrenamiento tal cual, la actividad física es cualquier actividad que aumente nuestro gasto calórico, o sea, tal cual estarnos moviendo. Y el NEAT, que significa termogénesis producida fuera de la actividad del ejercicio. O sea, justo si yo tengo la oportunidad de subir escaleras en lugar de tomar el elevador, estoy aumentando mi NEAT. Entonces, eso va a hacer que gaste más calorías. Y el efecto térmico de los alimentos. Entonces, no me voy a meter mucho en ese tema porque no los quiero conflictuar, pero es tal cual la energía que el cuerpo necesita para digerir, absorber y eliminar los nutrientes de los alimentos. O sea, cuando yo como, hay ciertos alimentos que ocupan más energía que otros, etc. ¿Va? Entonces, ya que entendemos todo esto de requerimiento calórico, para saber cuánto necesitan hay muchas fórmulas y se utilizan en distintos contextos, pero si ustedes no quieren ir tal cual a una consulta con un Nutri, etcétera, hay muchas páginas, o sea, de que se pueden meter así de que cuántas calorías necesito y ya les van a salir muchas calculadoras y con distintas fórmulas
incluso hay hasta aplicaciones, ¿no? Que seguro han usado alguna vez de que van registrando sus comidas, les dice cuánto necesitan, etcétera. Y ahora, ya que entendimos qué es el gasto calórico, para estar en un aumento de masa muscular se tiene que ver reflejado en el peso. Entonces, necesitamos estar en un superávit calórico, que significa consumir más calorías de las que mi cuerpo necesita. Entonces, por ejemplo, ¿no? Si mi gasto energético es de 8 manzanas y yo consumo 10, ya estoy en un superávit calórico. Entonces, eso es lo que estoy buscando para el aumento de masa muscular, que se vea reflejado en mi masa muscular, pero pues en el peso también se va a ver reflejado. Entonces, no es solo en el peso, o sea, justo seguramente han escuchado de que baje grasa y subí masa muscular. Esto se llama recomposición corporal y la recomposición corporal es un proceso simultáneo en el que se baja el porcentaje de grasa y se aumenta la masa magra, que la masa magra es todo lo que no es grasa y normalmente no hay cambios en la masa total, o sea, en el peso. Podemos quedarnos dentro del mismo peso, pero bajar el porcentaje de grasa y subir masa muscular. Entonces, ¿qué pasa con esto? Esto sucede en contextos muy específicos. Entonces, la recomposición corporal, cuando más sucede, es en personas principiantes en el entrenamiento. O sea, si nunca habían entrenado, seguro les pasó que cuando empezaron a entrenar o se metieron al gym, se metieron a algunas clases, lo que sea, de repente tuvieron una super recomposición corporal, incluso si ni siquiera estaban como tan enfocados en su alimentación, pero bajaron grasa y subieron masa muscular, ¿no? O también seguro se han dado cuenta que de repente si empiezo a hacer mucho ejercicio de cero a empezar a hacer muchísimo, bajo muy rápido de peso y luego se mantiene. Entonces, esto pasa porque la recomposición corporal es una adaptación del cuerpo al entrenamiento. Entonces, sí puede darse en personas intermedias o avanzadas, pero a otro nivel. Entonces, justo hay casos en los que tenemos que elegir de que, ok, estoy en este punto y ya llevo mucho tiempo entrenando, ya soy una persona avanzada. Sí puedo hacer una recomposición corporal, pero los cambios van a ser mucho más leves que si fuera una persona principiante. O si estoy en un porcentaje de grasa en el que me siento cómodo, puedo entonces empezar a subir masa muscular porque se va a ver reflejado en mi peso. Entonces, eso también es algo que hay que tomar en cuenta. Y bueno, también les voy a hablar de cómo vamos a componer nuestra dieta en cada uno de estos. Entonces, ahora sí vamos a entrar, ya que entendimos el total de energía, vamos a entrar a los macronutrientes, que los macronutrientes se llaman así porque son los nutrientes que nuestro cuerpo necesita en mayor cantidad y estos sí aportan energía a diferencia de los micronutrientes. Entonces, la energía tal cual son las calorías de las que les hablaba. Y en los macronutrientes, primero vamos a hablar de las proteínas, que los macronutrientes son los mismos en todas las dietas, solamente cambia pues la distribución, las fuentes, etcétera, ¿no? Entonces, las proteínas son esenciales para una estructura y reparación de tejidos y también, obviamente, del tejido muscular, pero no es su única función, o sea, también trabajan en otros tejidos del organismo. Para el crecimiento, justo también del crecimiento de masa muscular, pero también en crecimiento en niñez, y producción de hormonas y enzimas, ¿va? Entonces, muchas veces también es muy común como estar en el gimnasio y que escuchemos de que quita los carbohidratos y pura proteína. La proteína no tiene como función principal ser fuente de energía. Puede ser esa, o sea, puede tener esa función, pero no es su función principal. Entonces, por eso es que hay 3 macronutrientes que necesitamos para cada cosa específica, ¿va? No sé si están viendo rayada mi pantalla, yo sí, pero creo que yo no fui, pero bueno. Eh, Después, ¿cuáles son las fuentes de proteínas vegetales? Entonces, nuestra principal fuente siempre van a ser las leguminosas. Entonces, si ya llevan una alimentación basada en plantas, seguro ya consumen bastantes. Y si aún están interesados y no han hecho el cambio, las leguminosas van a ser nuestro sustituto a los alimentos de origen animal. Entonces, muchas veces hay problemas de que, ay, es que no consume suficiente proteína, shalala, shalala. Esto es porque no sabemos sustituir los alimentos. Entonces, no se trata de eliminarlos completamente de nuestra dieta, sino de cambiar las fuentes. Entonces, si yo quiero quitar los alimentos de origen animal, voy a cambiarlos por leguminosas. Entonces, esta va a ser nuestra fuente principal, pero hay otras. Entonces, también están los derivados de las leguminosas, como el tofu, la soya texturizada, estas como carnes vegetales. También lo vamos a encontrar en los frutos secos, o sea que son las almendras, las nueces, etcétera. Y también este jamoncito se los pongo ahí porque si bien sí hay muchos sustitutos que podemos utilizar,
Ya sabemos que hay como jamón de trigo, jamón de soya. Son buenas opciones porque al final son altos en proteína, pero normalmente son altos también en sodio. Entonces, lo que yo les recomiendo es no más de 2 porciones a la semana. O sea, si de repente 2 días a la semana no pudieron cocinar mucho, pues podemos utilizar estas porciones que al final sí aportan proteína, pero el tema está como en el sodio. Y además de estas son como las fuentes principales o las más altas en proteína, pero las vamos a encontrar en muchos alimentos. Entonces, las proteínas están en todos lados. Justo también van a estar en los cereales, en las verduras, aunque en menor cantidad, ¿va? Y entonces, ¿cuánto necesito de consumir de proteína? En general, para el aumento de la masa muscular o para la hipertrofia, se recomienda consumir de 1,6 a 2,2 gramos de proteína por kilogramo de peso. Entonces, un ejemplo, si yo peso 50 kilos, voy a calcular 50 por 1,6 y el total que me dé van a ser los gramos de proteína. Entonces, aquí no hay que confundir, que es súper común también, como que, ok, me da que necesito 70 gramos de proteína y yo pienso que si peso 70 gramos de tofu, esos son mis fuentes de proteína, es totalmente distinto el peso a los gramos que aporta. Entonces ahí tengo que checar la tabla nutricional. Y bueno, en las fuentes de proteína vegetales se recomienda que pasen por ciertas técnicas de procesamiento, que eso lo van a ver yo creo que más en otras pláticas, que se habla como de la introducción a la alimentación basada en plantas, pero pues siempre remojar nuestras leguminosas para que sean más tolerables. Entonces, hay varios rangos de ingesta de proteína que depende de la etapa en la que me encuentre. Entonces, en un superávit calórico, que es lo que les decía, donde se va a ver el reflejo de la ganancia de masa muscular en el peso, o sea, donde sí o sí voy a subir de peso, se recomienda que vaya justo de 1,6 a 2,2 gramos por kilogramo de peso corporal. En el superávit, lo más importante es consumir muchas, o sea, no muchas, sino un superávit adecuado para que tampoco se dispare mi porcentaje de grasa, pero un superávit adecuado para que mi peso vaya subiendo y la proteína, si bien sí es importante, no es lo principal, ¿va? Por el contrario, si estoy en un déficit calórico, o sea, si estoy en busca de perder grasa corporal, aumenta la cantidad de proteína. Entonces, esto es porque justo en los superávits, uno, es importante que no sean muy drásticos, o sea, que no me pongan un superávit de muchísimas calorías, porque seguramente voy a perder ahí algo de masa muscular. Y justo lo que queremos con el aumento de la proteína es que no se pierda la masa muscular que ya tenemos. Entonces, en un déficit calórico no vamos a ganar masa muscular, pero sí podemos mantener la masa muscular que ya tenemos y por eso es importante una ingesta elevada de proteína. Y cuando estamos en un equilibrio calórico, o sea que consumo las mismas calorías que estoy gastando, en lo que les decía de que estoy buscando la recomposición corporal, o sea, bajar grasa y subir masa muscular en el mismo peso, puede ir de 2,4 a 3,4. Entonces, aquí son más específicos los macros, justo porque dentro del mismo peso mi cuerpo tiene que hacer un cambio, entonces por eso es que tengo que hacer este cambio de los macronutrientes. Entonces, una vez más les repito, si ustedes quieren saber cuánto necesitan de proteína de acuerdo a la etapa en la que estén, solo tienen que calcular su peso por los gramos de proteína que les toquen de acuerdo a lo que estén buscando. Y bueno, ya que hablamos un poco de las proteínas, ahora vamos a hablar de las grasas. Entonces, a mí me gusta siempre recordar en alimentación basada en plantas el consumo de grasas porque es muy común que se nos olvide. Entonces, las personas que comen animales sí o sí van a consumir grasa porque los alimentos de origen animal tienen grasa en sí, pero en alimentación basada en plantas a veces se nos olvidan. Entonces, las grasas son esenciales para la producción hormonal, sobre todo de testosterona, que sabemos que nos ayuda al entrenamiento, para la salud celular, para la absorción de las vitaminas hidroliposolubles y para el almacenamiento de energía y formación de tejidos nerviosos. Entonces, una vez más, estas también aportan energía, pero no son la fuente principal de energía, ¿va? Y bueno, justo nuestras fuentes, ¿cuáles van a ser? Entonces, no podemos olvidar que tenemos fuentes específicas y que las tenemos que consumir a lo largo de nuestro día. No importa si comemos leguminosas o si comemos nuestro tofu, etcétera, tenemos que recordar también consumir grasas. Entonces, nuestras fuentes van a ser los frutos secos, los aceites y algunos frutos como el aguacate y el coco. Entonces, es importante tener nuestras porciones dentro de nuestra alimentación.
El requerimiento de grasas es muy variable, entonces normalmente en cualquier tipo de dieta se recomienda que sea del 20 al 30% del total de las calorías. Entonces, en proteínas no les di un porcentaje porque eso es un poco más específico de que los gramos por kilogramo para lo que estamos buscando, pero aquí puede ir del 20 al 30% de las calorías. Y con el porcentaje me refiero a que igual y mis carbohidratos son el 50%, mis proteínas son el 30% y entonces las grasas son el 20%, ¿va? Entonces, también nos dicen que si estamos buscando un superávit, a veces es difícil meter tantas calorías. Entonces, las grasas tienen un poco más de calorías por gramo que las proteínas y los carbohidratos. Entonces, a veces se aumentan las grasas para aumentar también esas calorías. Entonces, puede ir hasta el 40% de mi alimentación. Esto justo dependiendo pues de la persona que tengamos que adaptárselos. Hay personas que les cuesta mucho comer. Yo me acuerdo que cuando competí en culturismo natural me costaba horrible, así ya estaba de que me comía las tortillas sufriendo, pero justo lo que hicimos fue aumentar las grasas, entonces así de que cacahuates, almendras, nueces, etcétera. Obviamente también hay que monitorear en los casos como que son propensos a acné, etcétera, pero puede ser una buena estrategia para personas que toleren bien las grasas. Y también hay un mínimo, entonces justo si yo lo quiero dejar por el 20%, tengo que ver que sean al menos 0.5 gramos de grasa por kilogramo de mi peso corporal, porque como les decía, son esenciales para muchas funciones, ¿va? Y por último, vamos con el macronutriente al que más le tiene miedo a la gente, que son los carbohidratos. Entonces, los carbohidratos sí son la principal fuente de energía. Entonces, su función tal cual es darnos energía. Y también almacenan energía y forman estructuras celulares, pero la principal es darnos energía. Entonces, si se han fijado o si ven algún como preentreno, o sea, a través de alimentos en cualquier lugar o cualquier persona que lo recomiende, les recomiendan carbohidratos. ¿Por qué? Porque son la principal fuente de energía. También seguramente han escuchado personas que hacen como entrenamiento de resistencia, que aunque esto no tiene que ver mucho con lo que estamos hablando, pero las personas que hacen un maratón, que hacen antes una carga de carbohidratos, o si no sabían cómo se llama, que ven a la gente así comiendo un platote de pasta, ¿no? Eso es porque son la fuente de energía, tal cual. ¿Y cuáles son las fuentes de carbohidratos? Los cereales que ya conocemos, que son la pasta, la tortilla, el pan, la papa, etcétera. Dentro de los cereales también están los pseudocereales. Entonces, los pseudocereales se llaman así porque tienen un perfil nutricional muy parecido a los cereales, pero estos tienen un perfil distinto de aminoácidos. Entonces, los pseudocereales son la quinoa, el amaranto y el trigo sarraceno, ¿va? Pero todos estos tienen un perfil nutricional muy parecido y van a ser nuestras fuentes de cereales. Entonces, la ingesta diaria recomendada de carbohidratos va del 40 al 65%. Entonces, en general, es lo que más deberíamos consumir porque es nuestra fuente principal de energía. Como les decía, puede variar aquí dependiendo de la persona y cómo vayamos adaptando su alimentación, pero debería estar como en el 40% si aumentamos el resto de los macronutrientes. Y justo se recomienda como las proteínas son aquí lo principal para el aumento de masa muscular. Las grasas también son importantes calcularlas, entonces aquí nos dicen que, bueno, después el resto de calorías las podemos calcular ya con lo que tenemos, o sea, ya si ya tengo el porcentaje de mis proteínas, el porcentaje de mis grasas, puedo dejar el resto de los carbohidratos. Pero sí hay un mínimo, igual que en las grasas. Entonces, el mínimo es 1 gramo de carbohidrato por kilogramo de peso, ¿va? Y entonces, ahora sí, para saber cuánto peso debería aumentar, ¿no? Porque ya les dije, ok, un superávit calórico o un equilibrio, pero ¿cómo sé cuánto debería aumentar? También es súper común que hagamos un volumen a lo güey, así de que, pues voy a comer muchísimo porque quiero aumentar de masa muscular, sobre todo en personas que les cuesta ganar peso. Como de que no, pues tú come. A mí me pasó también antes de estudiar nutrición, cuando estaba en el gimnasio, que a mí me costaba mucho ganar peso y era como, tú come, ¿no? Y mi coach era de que, va, ¿quieres ir a comer? Come lo que quieras porque necesito que subas de peso. Pero a esto que se le llama como volumen sucio, muchas veces se gana grasa y se gana el mínimo de masa muscular. De por sí es tardado el aumento de masa muscular cuando se hace de manera natural. Entonces, aquí es tener paciencia y confiar en el proceso y justo por eso es importante que la alimentación se adapte perfectamente para nuestro objetivo.
Entonces déjenme tomar agüita. Y ahora sí, ¿cuánto peso debería aumentar? Entonces, aquí nos dividen en principiantes, intermedios y avanzados, porque, como les decía, los cambios que tiene nuestro cuerpo al principio, o en general los cambios que tiene nuestro cuerpo cuando entrenamos, es una adaptación de nuestro cuerpo al entrenamiento. Entonces, en personas principiantes es donde va a haber más adaptación y es donde más peso podemos ganar. Pero en realidad tampoco es como que les diga, vamos a ganar 10 kilos del primer mes, porque como les decía, entonces ahí podemos ganar muchísima grasa y muy poco de masa muscular. En principiantes se recomienda ganar de 1 a 1.5 de su peso corporal al mes, ¿va? Esto en traducción en kilos, pues tendríamos que sacarlo igual con nuestro peso. En intermedios, o sea, principiantes son personas que no entrenan. Intermedios van que llevan como 3 a 4 años entrenando y se puede ganar de 0.5 a 1% de su peso corporal al mes. Y en avanzados, obviamente, como ya son personas avanzadas, ya llevan mucho tiempo entrenando y ya están muy adaptados, puede ganarse del 0.1 al 0.5 de su peso corporal. Entonces, yo sé que suena un poco desalentador. Hace rato que le enseñaba estas gráficas a mi novio, me decía como, no, los vas a desmotivar. Pero aquí está la importancia de la alimentación. Entonces, justo es por eso que si tenemos este rango mínimo de ganancia, tenemos que ser constantes con las comidas y específicos. ¿Va? Entonces, justo vi esta tablita que subieron hoy. Aquí les puse el Instagram de los que lo subieron del doctor Isretel y se la probé porque me gustó mucho y justo era de lo que les quería hablar. Entonces, el potencial de hipertrofia que tenemos justo pues va bajando la posibilidad conforme vamos siendo personas avanzadas. Entonces, esto de entrenamiento también se refiere a personas que están entrenando obviamente con este objetivo en específico, ¿no? Si ustedes dicen como, pues yo corría, llevo 6 años corriendo, pero ahora quiero aumentar mi masa muscular, van a entrar como principiantes porque es un distinto tipo de entrenamiento. Y entonces aquí está el rango de ganancia, ¿no? Obviamente conforme vamos siendo personas más avanzadas, vamos teniendo menor posibilidad. Entonces también lo que nos dice aquí la literatura es que si tenemos esta posibilidad tan mínima, lo que se tiene que hacer aquí es enfocarnos, digo, si ya tenemos todo contabilizado en nuestra alimentación, enfocarnos en los cambios en el entrenamiento que pueden hacernos progresar. Y ahora que ya vimos todo lo de energía y los macronutrientes, vamos a ver los micronutrientes. Entonces, los micronutrientes se llaman así porque los necesitamos en menor cantidad y también son esenciales para el buen funcionamiento del cuerpo, pero estos no aportan energía. Entonces, si alguien alguna vez les dijo como, ay, me sentía muy cansada y tomé vitaminas y me sentí mejor, tal vez está cubriendo alguna deficiencia que no tenía a través de su alimentación, pero las vitaminas o los minerales por sí mismos no proporcionan energía, ¿va? O sea, no proporcionan calorías. Entonces, los que les puse en cuadritos son los importantes para el entrenamiento enfocado a la hipertrofia y los que les puse en circulitos son importantes en alimentación basada en plantas en general. Esos no se los voy a mencionar mucho también para que tengamos tiempo al final de preguntas porque seguramente los van a ver en las próximas pláticas específicas de esto, ¿va? Entonces, el magnesio es importante para la función muscular y el metabolismo energético. ¿Y cómo lo voy a obtener de la alimentación basada en plantas? Es muy fácil, está en muchos lados. Entonces, el magnesio podemos encontrarlo tal cual en las leguminosas, en las almendras, cacahuates, pistaches, en general en los frutos secos. Y para mejorar su absorción se recomienda remojar, germinar o fermentar. Entonces, si yo voy a remojar mis leguminosas antes de cocinarlas, voy a mejorar la absorción del magnesio. Entonces, ahí no hay tema. Si consumimos suficientes leguminosas, vamos a estarlo cubriendo muy bien, ¿va? Después, el zinc también es un nutriente importante para el metabolismo, para la síntesis de proteínas y para la contracción muscular. Entonces, estos nutrientes que les estoy poniendo participan tal cual en la contracción muscular y por eso son importantes para nuestro entrenamiento y rendimiento. Entonces, el zinc también está en las leguminosas, también está en los frutos secos, también está en el tempe, tofu y en ciertos alimentos fortificados. Se recomienda lo mismo para mejorar su absorción, remojar, germinar o fermentar, que una vez más, remojo mis leguminosas y ya. Después, el hierro es importante para el transporte de oxígeno en la producción de energía. Entonces, el hierro es importante cuando estoy entrenando. Incluso en muchos deportistas se ha visto mayor deficiencia de hierro por la demanda, por el aumento de demanda. Sobre todo en personas menstruantes,
y en personas que su menstruación es muy intensa, pueden haber deficiencias de hierro. Entonces, ahí pues lo importante es estarlo checando constantemente y consumir nuestras fuentes. En algunos casos, como deportistas de alto rendimiento y que justo su menstruación es muy intensa, sí puede ser recomendable el consumo de suplemento, pero esto siempre tiene que estar guiado por un nutriólogo especializado y pues checado a través de exámenes de sangre. Y el hierro está en igual muchas fuentes. Nuestras fuentes principales van a ser las leguminosas y los vegetales de hoja verde. Entonces, lo que tenemos que hacer para mejorar la absorción del hierro es juntar nuestras fuentes de hierro con cualquier fuente de vitamina C. Por ejemplo, me puedo comer unos garbanzos y les puedo poner limón. O me puedo comer unos frijoles y comerme de postre un kiwi, una mandarina, unas fresas, etc. ¿Va? Después, el calcio también es un nutriente súper importante porque es el que activa la contracción muscular, es el que inicia tal cual la contracción muscular. Y el calcio está en muchísimos alimentos vegetales. Normalmente los medios nos mienten y nos dicen de que el calcio viene de la leche de vaca y ya, pero está en muchísimas fuentes. Entonces, el calcio, por ejemplo, la leche de vaca tiene una tasa de absorción del 35 al 40%. Y el calcio de la col rizada, col china y hojas de nabo tiene una tasa de absorción mayor del 50 al 60%. Sé que son alimentos que no consumimos normalmente, pero no pasa nada porque tenemos otras fuentes. Entonces, si bien es buena opción agregar estas fuentes, hay otras. Entonces, el calcio ya está en alimentos fortificados. Por ejemplo, hay tofus que fueron creados a partir de sales de calcio o de magnesio. Y como podemos ver, ambos son nutrientes importantes, entonces pueden elegir cualquiera de los dos en este caso. Y depende de las sales con las que haya sido fabricado, va a ser alto en este mineral. También las bebidas vegetales ya están fortificadas con calcio. Entonces, si van a contar la bebida vegetal como su fuente de calcio, es importante que sí sean las del súper. Yo sé que a veces es más práctico o incluso más rico hacer las nuestras, pero si lo buscan como fuente de calcio, justo están fortificadas, entonces esa es nuestra opción. Pero pues en México, cuando el maíz pasa por el proceso de nixtamalización, lo hace alto en calcio, entonces también es una excelente opción comer tortillas, tal cual, ¿va? Ok. Y ahora vamos a hablar un poco de la suplementación para la hipertrofia muscular. Entonces, estos suplementos que les pongo aquí son los que sí tienen evidencia, o sea, sé que hay muchos, seguramente han escuchado muchos, igual si tienen dudas al final me pueden ir contando, pero estos son los que tienen evidencia tal cual. El Instituto Australiano del Deporte tiene una distribución que están en el grupo A, grupo B, grupo C y grupo D, que el grupo A son los que tienen evidencia y que están permitidos. El grupo B son los que tienen muy poca evidencia, todavía no se aceptan. Grupo C son los que sabemos que no tienen evidencia y no están permitidos. Y el último es el grupo que de plano ya sabemos que son dañinos, etcétera, ¿no? Entonces, todos estos son del grupo A. Incluso si ustedes quieren ver la distribución, pueden buscar tal cual Instituto Australiano del Deporte, suplementación, y ahí les van a salir cuáles. Está padre porque también tienen como una parte informativa de cada suplemento, etcétera, ¿va? Entonces, primero vamos a hablar de la creatina, que es como el suplemento más famoso ahorita, y la verdad es el suplemento más famoso porque lo merece. La creatina es, yo diría que el mejor suplemento para el aumento de masa muscular y rendimiento en la mayoría de los deportes. Entonces, ¿qué hace la creatina? La creatina aumenta la fuerza, aumenta el rendimiento en actividades de alta intensidad y mejora la recuperación. Entonces, ¿cuánto debería estar tomando de creatina? De 0,04 kilogramos por día o, más fácil, 5 gramos al día, ¿va? Entonces, si quieren hacerlo muy específico, pueden hacer el cálculo, lo mismo, calculan el 0,04 gramos por su kilogramo de peso y esos son los gramos que deberían estar consumiendo, o si quieren hacerlo más fácil, pues pueden tomarse los 5 gramos, que es lo que trae normalmente el scoop de creatina. También hay fases de carga, que estas fases de carga depende para que las busquemos, no son necesarias, más bien son como para deportes más específicos. Entonces, las fases de carga se toma más creatina, normalmente 10 gramos al día durante 2 semanas para llenar las reservas de creatina, pero al final nuestras reservas se van a llenar. Entonces, si no tenemos alguna competencia o algo en específico por lo que queramos mejorar el rendimiento de golpe, o si ya estamos tomando creatina, no es necesaria la fase de carga, ¿va? Después vamos a hablar de la cafeína, que la cafeína también tiene evidencia de mejorar el rendimiento deportivo y aumentar la energía y reducir la fatiga. Entonces, esto todos lo hemos visto cuando tomamos un café
o cuando aún no estamos adaptados tal vez a la cafeína y lo tomamos que nos sentimos como, uy, desperté, pues tal cual eso es lo que hace la cafeína porque es un estimulante del sistema nervioso. Entonces, para el entrenamiento, ¿cuánto debería de tomar? Se recomienda de tomar de 4 a 6 miligramos por kilogramo de peso una hora antes del entrenamiento. Entonces, aquí también tendrían que hacer el cálculo con su peso, pero para que se den una idea, una taza de café de 250 mililitros tiene aproximadamente 95 miligramos de cafeína, ¿va? Entonces, sí podrían tomarlo a través de un suplemento o podrían prepararse su café. Esto depende pues de lo que sea más cómodo para ustedes. También hay muchos suplementos que son como preentrenos y no solamente traen cafeína, sino traen otras cosas. Lo mejor sería que si lo van a tomar de suplemento sea solamente cafeína y ver la cantidad que traiga y calcularlo por su peso, porque también a veces traen demasiado. Y entonces eso puede generar también como ansiedad. Hay personas que tienen un gen que no tolera bien la cafeína y entonces puede ser que así de esas personas que se toman una taza de café y ya están temblando y así, entonces en ese caso no se recomiendan estos suplementos, ¿va? Después, los nitratos de betabel lo que hacen es aumentar el flujo sanguíneo, lo que aumenta el rendimiento en actividades de alta intensidad o resistencia y mejora la percepción del esfuerzo. Entonces, esto tal cual va a ser como un preentreno natural. Seguramente han visto estos típicos preentrenos, como les decía, la cafeína, pero hay otros. Y esto va a ser lo mismo, pero de manera natural. Entonces, la recomendación es consumir de 350 a 600 miligramos de nitrato 2 horas antes del entrenamiento. Entonces, esto viene siendo como 500 mililitros o un litro de jugo de betabel. Aquí el tema sería que obviamente no lo hagan de golpe porque también el betabel puede generar problemas gastrointestinales, entonces tiene que ser muy progresivo, irlo haciendo poco a poco. También aquí todavía no hay exámenes a largo plazo. Ah, justo, Bren, los nitratos no sé, no estoy tan segura de que haya en suplemento, debe haber, pero tal cual del betabel, o sea, del betabel natural, tú vas a hacer tu jugo y de ahí lo vas a obtener. Pero como les comentaba, no hay aún estudios a largo plazo, entonces la suplementación, hay varias formas de suplementación con betabel. La primera es tal cual, puede ser de 3 a 15 días antes de una competencia y tomármelo antes y listo. Puede ser un día nada más de golpe y puede ser constante también como tomarlo como preentreno, pero les digo, aún no hay evidencia de estudios a largo plazo, entonces no sabemos a largo plazo si siga funcionando, si sea una buena opción, etcétera. También hay muy pocos estudios en mujeres y entonces también ahí la evidencia está como todavía buscándose. Y después, la proteína, tal cual, la típica proteína en polvo que seguro todos hemos tomado porque nos metimos al gimnasio y nos la vendieron, lo único que hace es darnos proteína, tal cual. La proteína es literal proteína. Entonces, no nos va a hacer más fuertes, no nos va a hacer más resistentes, no nos va a dar un mejor rendimiento en ningún sentido, solamente va a ser aumentar nuestro consumo total de proteína. Entonces, es una buena opción, sí. Si de repente no puedo como comer ciertas comidas o me parece más rápido de snack o justo en un déficit calórico que de repente bajamos un poco la ingesta de alimentos, se puede aumentar así la proteína, etcétera. Entonces, es una buena opción porque es práctica, es cómoda, pero no es obligatoria en ningún tipo de alimentación. Y la puede consumir cualquier persona, incluso si no practican deporte, porque la proteína, pues, como les decía, solo nos da más proteína. Entonces, si yo soy una persona que no practica ningún entrenamiento, eh, ahorita voy a leer al final sus preguntas para no ponerme aquí a hacerme bolas. Pero si yo no practico ningún entrenamiento, pero no estoy consumiendo suficiente proteína en mis comidas, justo porque estoy en un déficit o porque me está costando comer, por ejemplo, a veces el cambio a la alimentación basada en plantas como genera mucho volumen, puede costarnos, entonces en esos casos puede ser buena opción y se puede utilizar sin tema. Las fuentes recomendadas que yo les recomiendo son la de soya, que es una proteína completa, la de chícharo, que también es completa, o ciertas combinaciones para que hagan una proteína completa, como con arroz, quinoa, amaranto, etcétera, ¿va? También en las proteínas vegetales hay algo que se llama aminospiking, que se meten aminoácidos que son más baratos, que no son como proteínas completas, para que se vea un perfil total mayor de proteínas. Por ejemplo, hay proteínas que nos dicen tiene, no sé, 30 gramos de proteína y trae incluidos BCAAs. Entonces no deberían agregarle los BCAAs, lo único que quiero es la proteína, porque ya trae aminoácidos. Entonces ese añadir los BCAAs solo es para que sea más barato y realmente no es como la calidad de proteína que estamos buscando. Entonces lo mejor sería que solo tuviera los ingredientes de la proteína.
Y ahora les voy a compartir 3 recursos que a mí me gustan mucho y me parecen muy buenos. Hay algo que se llama Backplate, que hizo la doctora Baroni, que es una investigadora justo de alimentación basada en plantas, trabaja para el gobierno de Italia. Y el gobierno de Italia y ella sacaron esto. Entonces, hay un Backplate, que literal es solamente el grandote, que nos dice lo que deberíamos consumir en nuestro día. Entonces, esto no hace referencia tal cual a las porciones, sino a los nutrientes que deberíamos consumir, ¿va? Entonces, los granos, que van a ser nuestros frutos secos, las fuentes de proteína, que van a ser las leguminosas o derivados, las grasas, las frutas, vegetales, alimentos ricos en calcio, la B12 y la vitamina D, que van a ver más en otras pláticas. Y esta también nos agregó en el Backplate for Sports el preentreno y postentreno. Entonces, nuestro preentreno debería tener cereales, frutas y algo de proteína. Y nuestro postentreno debería tener cereales, frutas, frutos secos y granos, ¿va? Entonces, esto es lo que nos va a ayudar a recuperarnos. También voy a regresar rápido aquí. Muchas veces nos dicen, después del entrenamiento te tienes que tomar tu proteína, si no, ya no vas a ganar masa muscular. Entonces, si bien sí existe una ventana metabólica, sabemos que no es tan importante como el consumo de proteína total. Entonces, podemos tomarlo, sí, no pasa nada, pero no va a ser determinante para nuestra composición corporal como lo va a ser consumir suficiente proteína o suficiente energía. Y por último, les quiero compartir estos 2 recursos. El doctor Eric Helms literal se dedica al culturismo natural y a la investigación del mismo. Y tiene estas pirámides que a mí me parecen así de que lo máximo, porque está la pirámide de nutrición y la pirámide del entrenamiento. Entonces, ¿qué nos dice la de la nutrición? Que lo más importante, la base de nuestra pirámide va a ser el balance energético. Entonces, también esto es como un repaso a lo que estuvimos viendo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo más importante? El balance energético, o sea, el consumo de calorías total. Después van a estar los macros, la distribución que les vamos a dar, como vimos, de cuánto de proteína, cuánto de grasas, cuánto de carbohidratos. Después están los micros, los que les comentaba que son importantes para el rendimiento. El timing de los nutrientes se refiere a qué hora voy a hacer las comidas, qué tantas comidas voy a hacer, etcétera, porque también es muy sonado esto de que tienes que hacer 6 comidas al día. En realidad podrían hacer 2 y comer lo mismo que se comerían en 6, lo importante es la ingesta total. Y por último, los suplementos. Entonces, si yo no estoy cumpliendo todo lo que viene abajo, el suplemento no va a hacer ningún cambio en mi rendimiento o composición corporal. Y para el entrenamiento, aunque no estamos hablando mucho de entrenamiento, me gusta ponerlas juntas, que nos dice que lo más importante es la adherencia. Entonces, no importa si yo estoy cumpliendo perfectamente mis comidas, si estoy cumpliendo con toda la pirámide de la nutrición, si voy una vez a la semana al gimnasio, porque igual y no va a haber ningún cambio, ¿no? Entonces, lo más importante es ser constantes. Después está el volumen, la intensidad y la frecuencia, que se refiere a mi entrenamiento. O sea, qué tanto volumen va a tener mi entrenamiento, la intensidad se refiere a cuántas series voy a realizar y la frecuencia es cuántas veces por semana voy a ir, ¿va? Después están las progresiones, que como les decía, si queremos buscar una composición corporal, tenemos que buscar progresar para que nuestro cuerpo siga intentando adaptarse a este entrenamiento y no hacer siempre lo mismo, porque si ya fui y ya logré cargar 30 kilos y me quedo toda mi vida con los 30 kilos, no voy a estar haciendo ninguna progresión y ningún cambio en mi cuerpo. Después está la selección de ejercicios, que si bien sí es importante, pues viene siendo lo último, o sea, lo más importante es estar y entrenar. Los tiempos de descanso, que son súper importantes, que también muchas veces nos los saltamos, o es como que ahí voy al gimnasio, hice esta serie y no sé cuándo tengo que descansar, ya se me olvidó, o no descanso porque ya me tengo que ir, etcétera. También es importante planificar los tiempos de descanso y el tempo tal cual es la ejecución del ejercicio. Aquí, como se habla de hipertrofia, justo se habla de cuánto se trabaja en la fase excéntrica, que es cuando se extiende el músculo, y cuando en la fase excéntrica, que es cuando se contrae. ¿Va? Y ahora les voy a enseñar cómo se vería un menú en general. Entonces, obvio aquí el cálculo dependería de las porciones tal cual que tengamos, ¿no? Si tengo una porción de tofu o 3, o tengo una porción de leguminosas o 3, etcétera. Pero si yo quiero un día alto en proteínas, podría desayunar scrambled tofu, después tomarme un yogur de tofu, un bol de leguminosas con arroz, en la tarde un pan de crema con crema de cacahuate, que en las bebidas vegetales yo les recomiendo siempre consumir de soya o de chichero, porque son las que son más altas en proteína.
y de cena igual unas leguminosas, ¿no? Entonces, esto justo depende de las porciones, pero contando como que meto 100 gramos de tofu, 100 y 100, una taza de frijoles en la comida, dos panes con crema de cacahuate y una bebida vegetal y dos tostadas con media taza de leguminosas, van a ser como alrededor de 100 gramos de proteína. Obvio, esto pues se tiene que adaptar a lo que la persona necesite. Y ahora sí, justo a tiempo, dejamos tiempo para que me cuenten sus dudas. Les voy a compartir, bueno, aquí está mi contacto en caso de que tengan algo muy específico o quieran preguntar cualquier cosa, aquí se los dejo. Y también les voy a compartir la bibliografía en caso de que quieran revisar algo en específico. Entonces, amo este meme porque es importante, o sea, ya sé, ya les dije muchas cosas y es como, ah, chido, pero ¿de dónde lo sacaste, no? Entonces es importante siempre que estén con un Nutri que se base en evidencia científica y no solamente en lo empírico. Entonces, ahora sí, les voy a dejar de compartir para que vayamos a sus dudas. No sé si Sinaí quieres dirigir las dudas o yo las voy Hola, hola. Ay, contestando. yo. Ay, creo. Sí, lo que hemos manejado es si alguien tiene una duda y quiere abrir micrófono, puede levantar la manita mientras leemos las de acá del chat y tú las contestas, ¿va? Dice Va. Saúl, ¿qué le recomendarías a una persona que tiene una vida de actividad muy física y dice que su sustento es el pescado y menciona la importancia de los aceites? ¿Qué alimentos podrían ser conversores directos de este consumo? Ok, si te refieres a los aceites de que omega 3, tenemos fuentes vegetales que son la chía, la linaza, las nueces y las semillas de hemp. Entonces, estas perfectamente van a cubrir nuestro omega 3. Y también si te refieres a que justo como decía, los aceites son una gran fuente de energía, entonces podríamos consumir cualquier otro tipo de grasa, como el aguacate, los frutos secos, incluso por ejemplo los cacahuates tienen muchas calorías pero también tienen mucha proteína. Entonces, por eso también es que como que la crema de cacahuate es así el boom cuando entrenamos, porque es una buena fuente tanto de energía como de proteína, como de grasas. Entonces, creo que muchas veces nos escudamos de que es que el pescado es fuente de grasa o es que los animales tienen proteína o lo que sea, porque no buscamos opciones o no sabemos cómo cubrirlas. Entonces, lo importante solo sería como investigar y justo hablarle con datos tal cual. Oye, además yo de metiche, Sí. que recuerden que al final el omega 3 proviene de las algas que se comen los peces y no en realidad del pez, ¿no? Entonces, Exacto. pues esa parte es importante. Dice Daniel, hola, había leído algo acerca de nutrimentos complementarios para formar proteínas en la alimentación vegetal. Explica, explicando que se debe de combinar cereales con leguminosas para complementar los aminoácidos y poder formar las proteínas. ¿Esto es cierto? ¿Y podría, por favor, brindarnos combinaciones? Yo solo sé la combinación de arroz y frijol. La combinación de arroz y frijol es lo máximo, pero sí. Las proteínas vegetales son completas, o sea, sí tienen todos los aminoácidos esenciales, solo tienen algo que se llama aminoácido limitante, que es que un aminoácido lo tiene en una cantidad más bajita de lo que se recomienda. Entonces, por ejemplo, las leguminosas tienen la lisina baja, pero los cereales la tienen alta. Entonces, esa combinación que mencionas justo es para hacerlas combinar. Y los cereales tienen la metionina baja, pero las leguminosas la tienen alta. Entonces, justo antes nos decían, este mito de juntar las proteínas en un solo plato nació de un libro de los 80, creo, de una autora francesa que se llamaba como Small Food for a Small World o algo así, que esto era como una suposición de ella, o sea, ella decía como, ah, ok, aquí faltan ciertos aminoácidos y aquí otros, si los juntas es una proteína completa, pero hoy a través de la investigación sabemos que no necesitas juntarlos, solo necesitas consumir a lo largo de tu día, o sea, pon tú, puedes desayunar avena con frutos secos y después te comes justo unos frijolitos en sopa y en la noche te comes unas tortillas, ¿no? Entonces, con este ejemplo, tú ya vas a juntar tus aminoácidos porque tu cuerpo tiene un reservorio de aminoácidos que tienes más de 24 horas para juntarlos, entonces tú no tienes que hacer nada más que consumir distintas fuentes durante todo tu día y tu cuerpo solito los va a juntar. Incluso esta autora después salió a rectificar su error, como no, pues sí, esto no es así, pero el libro fue muy famoso y por eso es que hoy en día siguen diciéndolo de juntar las proteínas. Perfecto, mil gracias.
Y bueno, un par de dudas más porque ya tenemos encima el tiempo, Ujú. pero dice, eh, híjole, a ver. Bueno, ya sé, te las voy a leer de rápido y como que medio sintetizar la respuesta, ¿va? Para Sí, tratar de alcanzar acá. ¿Cuántas sí. veces se debería de ir al gimnasio como mínimo para lograr incrementar masa muscular? Ok, esto depende justo de tu distribución del entrenamiento tal cual y no de los días que vayas. 3 días podrían ser suficientes si tienes suficiente, justo lo de que les decía, la frecuencia, la volumen y la intensidad se puede distribuir bien, solo es que sea una buena distribución. Entonces tú puedes distribuir la frecuencia, volumen e intensidad que necesitas en 6 días o en 3, pero esa es la importancia de planificar los entrenamientos. Perfecto. Dice ahora, hola, he tenido problemas con el cartílago de mis rodillas y últimamente problemas en mi espalda. Me han dicho que es porque no estoy consumiendo alimentos de origen animal. ¿Qué me puedes recomendar para evitar esto? Aquí normalmente los problemas con cartílagos y ay, se me fue la cosa que se toman como suplemento, pero bueno, ese tipo de cosas, son por falta de proteína, o sea, no es porque no comas animales, es más bien porque tu consumo de proteína puede no ser adecuado o sobre todo por la fuerza que tengas. Entonces, lo que necesitamos siempre para evitar lesiones es tener masa muscular. Entonces, la masa muscular no es solo porque, ay, me veo muy, muy fit, sino porque es importante para el cuerpo. Entonces, pon tú que tu rodilla no tiene, o sea, tú alrededor no tienes nada de masa muscular, pues puede ser que estés directamente en el cartílago, pero si tú construyes masa muscular a través de entrenamiento de fuerza, vas a tener algo que te sostiene y eso es lo importante, que justo tu masa muscular sostenga el resto de tu cuerpo. Va que va. Y luego, aproximadamente cuántos gramos de proteína habría en el ejemplo del día alto en proteína. Ah, ahí eran como 110 gramos de proteína los que les puse, pero les digo, depende de los equivalentes que ustedes utilicen. Perfecto. Es cierto que hay personas que literalmente dicen que son alérgicas a los frutos secos y granos y se escudan diciendo que por ello jamás podrían ser veganas o veganos. También me encantaría saber si realmente en la vida real hay personas que tengan problema de su organismo que no podrían llevar una alimentación a base de plantas. Es un mito, ¿no? No, sí hay personas que tienen alergias alimentarias, pero de todas formas se podría construir una alimentación a base de plantas a través de esas. Sí, obviamente tendrían que verlo con un nutri, porque sí tendríamos que cubrir esos nutrientes en otros alimentos, pero sí se puede. La cosa es que pues, a la gente siempre le gusta poner excusas. Sí, totalmente. Y también, bueno, ya últimas dos, ¿por qué la dieta keto les funciona a muchas personas? ¿Es buena para cualquier caso o es buena para las personas resistentes a la insulina? ¿Por qué no se recomendaría? Y si has escuchado de que el orden de los alimentos te ayudaría a mejorar la absorción, este método de la diosa de la glucosa. Ay, esta semana he escuchado mucho de esa señora y ahorita la voy a estoquear porque no la he visto. Hoy justo me preguntaron de que, oye, ¿es cierto que no puedo desayunar fruta? La dieta keto funciona porque lo que hace, o sea, nuestros músculos tienen glucógeno, ese glucógeno lo obtenemos a través de los carbohidratos. Entonces, la dieta keto básicamente lo que hace es hacer que perdamos agua y por eso es que no sé si han visto a alguien que haga una keto, pero se ve como chupado, como que ni siquiera es como que se vea como que perdió peso, sino como chupado tal cual, porque su glucógeno va perdiendo el agua. Y en la mayoría de lo que se pierde es el peso. En muchos casos puede haber como justo dolor de cabeza, se sienten mal, se sienten cansados, porque lo mismo que les decía, al final los carbohidratos sí son una fuente de energía, tal cual es su principal función. Ya se menciona mucho que no son un nutriente esencial, pero pues lo mejor es agregarlos. O sea, realmente se puede vivir sin carbohidratos, sí se puede, pero también son demasiado importantes. Entonces yo, la verdad, soy antiqueto 100%. Y no he escuchado del método de la glucose goddess, pero no recomendaría para una persona con resistencia a la insulina la keto porque también en la resistencia a la insulina lo que se recomienda es el consumo de fibra. Entonces, la fibra viene de los carbohidratos, la fibra regula también la glucosa y hay un estudio que busquen por ahí antes de que termine rápido, que se llama, le pusieron el efecto lenteja porque en todas las comidas le ponían lentejas a las personas y vieron que de una comida a otra se mantenía estable la glucosa solo por el consumo de las lentejas. Obviamente es por la fibra y en general con todas las leguminosas, pero se llama así porque se hizo con lentejas. Perfecto. Y la última, porque no quiero que se quede ninguna sin contestar, la Sí. última de acá dice, entiendo que en la etapa de perimenopausia o menopausia es más difícil crear y mantener el músculo
¿Algún consejo o cambio en las proporciones de macros y micros, suplementos adicionales? La ginecóloga me quitó frutos secos y semillas. Sigo comiendo chía y linaza por los omegas. Ok, muchas veces los doctores tienen este pensamiento de que los frutos secos son proinflamatorios, aunque ya sabemos que no son. Lo que yo te recomendaría, sobre todo en la menopausia, se recomienda muchísimo el consumo de soya, aunque te digan lo contrario, esto es lo mejor que puedes hacer. Uno, porque es una fuente de proteína completa y dos, porque la soya ayuda a mejorar los síntomas de la menopausia y sobre todo el entrenamiento de fuerza. Entonces, si no estás entrenando fuerza aún, entrena fuerza, consume mucha soya. Y si tienen más dudas, si quieren, me pueden escribir Y ahí al justo contacto. eso te iba a preguntar, ¿dónde te pueden encontrar? Para, digo, ya pusiste tus datos, pero igual por si quieren alguna consulta, si te Ujú. especializas en algo más, como que específicamente en algún tema, como que sean más experta, para que puedan ir por allá. Súper. Bueno, yo tal cual estudié nutrición deportiva, entonces me dedico a todo lo deportivo. Mi segunda licenciatura de ciencias del deporte, entonces también soy entrenadora y pues en general en alimentación basada en plantas porque fue mi maestría de eso. Entonces todo lo deportivo, composición corporal, que quieran ver, yo feliz. Les voy a dejar aquí mi celular y mi Instagram y cualquier cosa me pueden escribir. Perfecto, muchísimas gracias, Paula, por Muchas gracias, estar aquí Inaí. por acá. Muy interesante todo lo que nos compartes y pues bueno, ya seguiremos por ahí, haciendo más eventos para que puedan tener acceso a Sí. toda esta información. Igual se va a grabar la sesión, la plática y posteriormente les estaremos haciendo llegar el link. Y bueno, pues nos vemos ahorita en la siguiente plática en unos 5 minutitos. Súper. Bye, Gracias. muchas gracias. Bye.